Atraer dinero y manifestar abundancia. Es posible que seas alguien que ha trabajado durante muchos años para conseguir la abundancia financiera o un joven apenas empezando el camino. La jornada hacia el bienestar financiero no tiene por qué ser larga, no importa dónde empieces. Y no requiere grandes cantidades de tiempo ni de esfuerzo físico, pues vamos a explicarte con términos sencillos y fáciles de entender cómo usar la fuerza de la energía que está disponible para ti. Deseamos mostrarte la correlación absoluta entre los pensamientos que has estado teniendo respecto al dinero, lo que sientes cuando piensas en eso, y el dinero que fluye en tu experiencia. Cuando seas capaz de hacer conscientemente esa correlación y decidas dirigir deliberadamente tus pensamientos acorde, tendrás acceso al poder del universo y verás cómo el tiempo y el esfuerzo físico son en realidad irrelevantes a tu éxito financiero. Comenzamos entonces con la sencilla premisa de tu universo y de tu mundo: obtienes lo que piensas. A menudo nos dicen, eso no puede ser cierto, porque he deseado y pensado en el dinero desde que tengo memoria, y sigo luchando con su escasez. Y lo que les decimos es lo más importante que deben entender si desean mejorar su situación financiera. El tema del dinero es en verdad dos temas. Primero, dinero, mucho dinero, la sensación de libertad y de comodidad que la abundancia de dinero puede ofrecer. Y dos, la ausencia de dinero, no tener suficiente dinero, el sentimiento de miedo y desilusión que induce el pensamiento de la ausencia de dinero. A menudo, las personas asumen que puesto que están diciendo deseo más dinero, están hablando en términos positivos al respecto. Pero cuando están hablando de dinero, o de cualquier otra cosa, y sienten miedo o incomodidad, no están hablando del tema del dinero, sino del tema de no tener suficiente dinero. Y la diferencia es muy importante porque la primera frase atrae el dinero y la segunda lo mantiene alejado. Es de suma importancia que sean conscientes de lo que en verdad están pensando. Y más importante todavía, sintiendo respecto al dinero. Si están pensando o diciendo cosas como, eso es hermoso pero no puedo pagarlo, no están en posición vibratoria para permitir la abundancia que desean. El sentimiento de desilusión que está presente cuando reconocen que no pueden pagar lo que desean es indicador de que la balanza de sus pensamientos está señalando más hacia la carencia de su deseo que hacia el deseo en sí. Esa emoción negativa que sienten cuando reconocen que no pueden pagar algo que desean es la forma de comprender la balanza de sus pensamientos. Y la cantidad de abundancia que están experimentando en la actualidad es otra forma de saberlo. Muchas personas siguen perpetuando la experiencia de insuficiencia en sus vidas simplemente porque no piensan más allá de la realidad que están viviendo. Es decir, si están experimentando escasez de dinero y están conscientes de eso, y hablan de eso a menudo, se mantienen en esa posición crónica. Y así, muchas personas protestan cuando les explicamos el poder de contar la historia de sus finanzas como desean que sea, en vez de cómo es, porque creen que debería basarse en los hechos reales. Pero deseamos que entiendan que si siguen mirando lo que es y hablando de lo que es, no encontrarán la mejoría deseada. Pueden ver todo un desfile de rostros y lugares diferentes, pero su experiencia de vida seguirá esencialmente mostrando ausencia de cambios. Si desean cambios efectivos en sus vidas, tienen que ofrecer vibraciones sustancialmente distintas, lo cual significa que deben tener pensamientos que se sientan distintos. La acción basada en la carencia no deja resultados. Jerry, hace muchos años, cuando era propietario de un motel cerca de El Paso, Texas, Hunt, quien en esa época era uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos, multimillonario, me llamó por teléfono. Había comprado un pequeño complejo turístico en Río Grande que estaba a punto de quebrar y había escuchado que yo podía darle información útil que lo ayudara a recuperarlo. Mientras hablábamos en mi pequeña cafetería, me costaba trabajo enfocarme en nuestra conversación, porque no podía entender por qué un hombre tan rico podía seguir sintiéndose infeliz y buscando la manera de hacer más dinero. Me preguntaba por qué no vendía, más bien, el hotel a cualquier precio, y seguía con su vida disfrutando del dinero que ya había acumulado.
Tengo otro amigo que posee miles de millones de dólares. Estábamos en Río de Janeiro, Brasil, conversando en la playa, y me estaba comentando sobre algunos problemas de negocios que estaba teniendo. Quedé perplejo al pensar que ese hombre tan adinerado pudiese tener cualquier tipo de problemas. Pero, Abraham, de ustedes he aprendido, entre tantas otras cosas, que el verdadero éxito no es cuestión de la cantidad de dinero ni cosas que poseemos, ¿no es así? Primero que todo encontraré mi equilibrio vibratorio. Esto dice Abraham, las cosas que poseen y las cosas que hacen tienen el propósito de mejorar su estado del ser. Es decir, se trata de cómo se sienten, y cómo se sienten es cuestión de alinearse con quienes en verdad son. Cuando tienden a buscar primero su alineación, las cosas que acumulan y las acciones que llevan a cabo solo mejoran el estado de bienestar de su ser. Pero si no encuentran primero ese equilibrio vibratorio e intentan sentirse mejor atrayendo más cosas en su experiencia o participando en más actividades con el fin de sentirse mejor, lo único que logran es aumentar el desequilibrio. No les estamos diciendo que dejen de acumular cosas o de realizar acciones, porque todo esto es parte esencial de su experiencia física. Es decir, su intención era tener una experiencia maravillosa explorando los detalles de su mundo físico para ayudarles a determinar personalmente su propio y gozoso crecimiento y expansión, pero siempre es desagradable intentar avanzar desde una base en desequilibrio. Si comienzan identificando cómo desean sentirse o estar y dejan que su inspiración acumule o actúe centrado en ese lugar, entonces no solamente mantendrán su equilibrio, sino que además disfrutarán de las cosas que acumulan y de las cosas que hacen. La mayoría de las personas escogen sus deseos desde una posición de carencia. Desean cosas, en muchos casos, simplemente porque no las tienen, por lo tanto, tenerlas en realidad no satisface nada en lo más profundo de ellos porque siempre hay algo más que desean tener. Se convierte entonces en una lucha interminable por tratar de atraer siempre más y más ese algo que sigue sin satisfacerlos en sus experiencias, como no tengo esto, lo deseo. Y de verdad creen que al obtenerlo llenarán ese vacío. Pero esto desafía la ley. Cualquier acción que se tome desde un lugar de carencia es siempre contraproductiva y siempre conlleva a más sentimientos de carencias. El vacío que sienten estas personas no puede llenarse con cosas ni satisfacerse con acciones, porque el sentimiento de vacío está relacionado con la discordia vibratoria entre su deseo y sus hábitos crónicos de pensamientos. Para llenar ese vacío, deben ofrecer pensamientos que los hagan sentir mejor, contar una historia diferente, buscar aspectos positivos, dar un giro hacia el tema que realmente desean buscar. Y cuando lo hacen, algo muy interesante ocurre, las cosas que han deseado comienzan a fluir en su experiencia. Pero estas cosas que han deseado fluirán, no para llenar su vacío, porque ese vacío ya no existirá, sino fluirán porque su vacío ya no existe. Ciertamente, acumularán muchas cosas maravillosas en su experiencia. Nuestro mensaje no es que dejen de desear, tener o hacer. Nuestro mensaje es que deseen y acumulen y hagan desde el lugar en donde se sienten bien. Ni el dinero ni la pobreza brindan alegría. Hay un refrán que dice que el dinero no brinda la felicidad. Por otro lado, he notado que la pobreza tampoco lo hace, pero sigue siendo obvio que el dinero no es el sendero hacia la felicidad. Entonces, si la idea de lograr algo nos brinda felicidad, ¿quiere eso decir que la consecución de algo es una meta apropiada para nosotros? ¿Y cómo puede una persona mantener su sentido de felicidad cuando lograr sus metas le toma tanto tiempo y energía? A menudo, parece que hay que subir una especie de colina hasta lograr la meta, y luego hay como una planicie en donde uno descansa por un momento. Pero entonces hay que seguir con la tediosa ascensión para lograr la meta siguiente. ¿Cómo hace una persona para seguir siempre ascendiendo hacia sus metas gozosamente sin que haya que batallar y batallar, para llegar finalmente a decir, lo logré? Y luego seguir batallando y batallando, para decir entonces, lo logré de nuevo. Abraham responde, estás en lo cierto. El dinero no es el sendero a la felicidad, y como has observado,
la pobreza ciertamente tampoco lo es. Es muy importante recordar que cuando ofrecen cualquier acción con el propósito de lograr la felicidad, en realidad están yendo en reversa. En vez de esto, utilicen su habilidad para enfocar sus pensamientos y palabras hacia cosas que los hagan sentir cada vez mejor, y una vez que hayan logrado deliberadamente un estado de felicidad, no solamente se sentirán inspirados hacia acciones maravillosas, sino que además llegarán resultados maravillosos. La mayoría de las personas presta la mayor parte de su atención a lo que está ocurriendo en su experiencia en ese momento, lo cual quiere decir que si el resultado les agrada, se sienten bien, pero si el resultado no les agrada, se sienten mal. Pero eso en verdad es ir por la vida de la forma más difícil. Si solamente tienen la habilidad de ver lo que es, entonces las cosas no pueden mejorar. Deben encontrar una manera de ver con optimismo el futuro para lograr cualquier mejoría en su experiencia. Cuando aprendan deliberadamente a enfocar sus pensamientos hacia cosas que los hacen sentir bien, no es difícil encontrar la felicidad y mantenerla, incluso antes de lograr sus metas. El sentimiento de lucha que acabas de describir ocurre debido a la continua comparación entre donde están ahora mismo en relación con la meta que pretenden lograr. Cuando llevan constantemente un puntaje, advirtiendo el camino que todavía debe ser recorrido, amplifican la distancia, la tarea y el esfuerzo, y por esa razón sienten que es una lucha y un ascenso tan empinado. Cuando están atentos a cómo se sienten y escogen pensamientos basados en sus sentimientos, desarrollan patrones de ideas que anticipan mejores cosas. Y como la ley de atracción responde a esos pensamientos que los hacen sentir mejor, obtienen más resultados agradables. Batallar, batallar y batallar jamás conduce a un final feliz. Esto desafía la ley. Cuando logre lo que quiero, seré feliz no es una posición mental productiva porque a menos que seas feliz, no puedes lograrlo. Cuando decidas primero ser feliz, entonces lo lograrás. Estoy aquí como un creador alegre. Abraham nos dice, ustedes no están aquí para acumular o reproducir maquinalmente. Están aquí como creadores. Cuando están anticipando un lugar a donde llegar, exageran el sentimiento de carencia entre donde están y el lugar de llegada. Y ese hábito de pensamientos no solamente desacelera el progreso de su creación, sino que, además, los separa de ella indefinidamente. Ustedes son quienes atraen sus experiencias. Cuando buscan aspectos positivos y hacen el esfuerzo de encontrar pensamientos que los hacen sentir bien, se mantienen en un lugar de atracción positiva y lo que desean llega más rápidamente. El escultor de una obra de arte no obtiene su mayor satisfacción ante la pieza terminada. Es el proceso de la creación, esculpir la pieza, lo que le proporciona placer. Así es que deseamos que vean su experiencia física de crear, continua y siempre alegre. Cuando enfocan su atención en las cosas que los hacen sentir bien y logran un estado consistente de alegría, están en la posición de atraer más de todo lo que desean. Algunas veces, las personas se quejan de que es injusto que tengan primero que ser felices antes de poder atraer más felicidad hacia ellos. Creen que cuando son infelices, necesitan que les ocurran eventos agradables para estar felices, pero cuando ya están felices, esos eventos se vuelven innecesarios. Aunque eso desafiaría la ley de atracción. Deben encontrar la forma de sentir la esencia de lo que deseen antes de que los detalles de ese deseo puedan llegarles. Es decir, tienen que comenzar a sentir que son más prósperos antes de que la prosperidad pueda llegar. Con frecuencia, muchas personas nos dicen que desean más dinero, y cuando les preguntamos cuál es su balance de ideas relacionadas al dinero, proclaman que han tenido una actitud muy positiva al respecto. Pero cuando sondeamos con mayor profundidad, cuando les preguntamos cómo se sienten cuando pagan sus cuentas, con frecuencia se dan cuenta que aunque han intentado sonar positivos, en realidad se han preocupado mucho, incluso han sentido miedo respecto al tema del dinero. Es decir, a menudo sin darse cuenta, la mayoría de sus pensamientos respecto al dinero han estado del lado de la insuficiencia del tema en vez del lado de la abundancia del tema.
Estamos aquí para compartir las enseñanzas de Abraham, esperamos que te guste el contenido y si es útil para ti, sabes que también puede servir a los demás. Así que deseo que lo compartas con tus amigos, para que todos se puedan beneficiar de estas grandes enseñanzas.